Se rieron cuando aparqué mi vieja camioneta cerca del monumento conmemorativo. Algunos incluso se dieron codazos. Escuché a mi hermana susurrar, ¿en serio vino con eso? La grava crujió bajo mis botas mientras bajaba. 6 años. Ese era el tiempo que había pasado desde la última vez que puse un pie en Elmswood. Si mi padre no hubiera muerto, habría seguido lejos. Ese era el pacto no dicho. Yo desaparecería, y ellos fingirían que nunca existí. Una ráfaga de viento hizo girar hojas doradas alrededor de mis pies. Noviembre en Virginia siempre se sentía como una herida que se negaba a cerrar. El cielo estaba gris pizarra, del mismo tono que los ojos de mi madre cuando me vio al otro lado del campo. Sus labios se apretaron en una fina línea, como si se preparara para un escándalo. Clare, dijo, sin calidez, solo mi nombre, plano y limpio, como si identificara una mancha sobre un lino blanco. Deberías irte justo después del servicio. No hagamos esto incómodo para los demás. Los demás. Yemiraban. Familias con abrigos negros y zapatos lustrados se agrupaban en pequeños círculos, susurrando sobre tazas humeantes de sidra. Algunos asentían de forma vaga en mi dirección. Otros evitaban mirarme. Sus miradas no me molestaban tanto como el silencio. Nadie preguntó cómo había estado, nadie dijo que se alegraba de que hubiera venido, salvo Julia Chienhami. Su voz era dulce, pero sus palabras tenían veneno recubierto de azúcar. Me volví hacia ella. Mi hermana lucía radiante, impecable en su abrigo entallado, el maquillaje delicado y elegante, ni un cabello fuera de lugar. Estaba junto al alcalde del pueblo, las manos entrelazadas como una esposa de político. No reconocí al hombre que tenía al lado, pero la mirada que me dio sí, curiosidad teñida de juicio. Vine a presentar mis respetos, dije con calma. Igual que tú. Julia soltó una leve risa. No estaba segura de que aún recordaras dónde estaba enterrado papá. Lo recuerdo todo, respondí. Y así era. Cada desprecio, cada nombre con el que me llamaron, cada operación clasificada que realicé y que nadie reconocería jamás. El monumento se erguía en lo alto de una suave loma, un muro de granito grabado con los nombres de los héroes caídos del pueblo. Las banderas ondeaban perezosamente cerca. En el centro estaba la placa de la Unidad Orión, pulida, impecable e incompleta. Subí lentamente la pequeña colina, las botas hundiéndose en la tierra húmeda. El aire traía el olor de hierba mojada y rosas marchitas. Mi nombre debería estar en esa placa. En su lugar, encontré el de él, Nathaniel Brandt, el que nos dejó expuestos, el que hizo el trato. La última vez que vi ese nombre tallado en piedra fue en un informe de interrogatorio, la última página antes de que mi expediente fuera sellado, antes de que mi nombre fuera borrado. Sentí a Julia detrás de mí. Sabes que no hay nada que pruebe que fuiste parte de Orión. Esa unidad ni siquiera existe ya. Convenient, murmur. Me acerqué más, trazando con los dedos las hendiduras en la piedra donde debería estar mi nombre. Ese espacio no estaba en blanco. Ahora tenía el nombre de otra persona. Alguien que no había sangrado por la misión. Alguien que se había marchado con las manos limpias. Le dieron una medalla, dijo Julia con sorna. ¿Y a ti? Bueno, llegaste aquí en esa cosa. No respondí. Mi mano se quedó en el granito. Frío. Mi camioneta, oxidada, arañada, era el fantasma de un tiempo mejor. Esperaba en silencio a lo lejos. Era lo último que conservaba de la vida antes de que todo se desplomara. Antes de la traición, antes de la purga. Deberías irte, dijo Julia, dándose la vuelta para marcharse. Antes de que la gente empiece a hacer preguntas que no puedes responder. La observé alejarse, sus tacones cortando la hierba con precisión. A mi alrededor, la ceremonia continuaba, banderas dobladas, saludos temblorosos, elogios vacíos. El nombre de mi padre se pronunció con honor, pero sonaba a guión aprendido. Nadie mencionó cómo movió hilos para borrar mi nombre de los registros militares. Nadie habló del trato que hizo para proteger el legado de otra persona. Volví a mirar la placa, a las mentiras grabadas en piedra. Y entonces, en voz baja, pronuncié las palabras que no había dicho en años: no voy a dejar que me entierre. 2 veces. El pueblo veneraba a la Unidad Orión como a santos. Pero nadie preguntaba quién encendió la chispa que los redujo a cenizas. Fotos de banderas dobladas y medallas relucientes cubrían las paredes de mi casa de la infancia. La casa de los Walls no había cambiado, salvo quizá que la pintura se había desgastado un poco y la escalera crujía más de lo que recordaba.
El olor a madera vieja y aceite de limón llenó mis pulmones al entrar en el pasillo. Era como si el duelo hubiera sido cuidadosamente curado y colocado detrás de un cristal. No demasiado crudo, no demasiado real. En la sala, la gente susurraba entre sorbos de té, con voces suavizadas por una solemnidad ensayada. Un retrato enmarcado de mi padre reposaba en la repisa, cubierto por un lazo negro. Llevaba su uniforme de gala, la mirada orgullosa, la mandíbula firme con autoridad. La habitación zumbaba con reverencia por un hombre que ellos creían había muerto como un héroe. Para ellos, Thomas Walsh era quien había preservado el honor, quien había protegido el legado. Nadie cuestionaba lo que eso significaba. Nadie miraba más allá de las medallas. Julia se deslizaba por el lugar como un cisne en duelo, elegante, grácil, hueca. Se detuvo junto a una pareja mayor, posando una mano sobre la muñeca de la mujer, mientras compartía algún recuerdo reconfortante de nuestro padre. Entonces me vio. «Te ves cansada», dijo. «No estaba segura de que volverías a la casa». «Sigue siendo mi casa», respondí. Parpadeó. «Supongo que sí». Nos quedamos en silencio, con la mirada desviándose, cuidando de no tocar los lugares dolorosos. Los invitados entraban y salían. Un pastor local ofreció palabras amables sobre la fe de mi padre, sobre cómo amaba este país, sobre cómo crió a 2 hijas con sólidos principios. Eso me provocó ganas de reír, o de gritar. Julia sostenía una foto de él en su juventud, de pie junto a un vehículo de combate, con la mano sobre el hombro de alguien recortado de la imagen. Yo recordaba ese día. Recordaba cómo, justo antes de que la cámara hiciera clic, él se inclinó para susurrarme: «Nunca serás más que una sombra en esta familia». Todavía recuerdo, dijo Julia en voz baja, levantando la foto para que la viera, cómo nos defendió cuando cuando tomaste ciertas decisiones. ¿Qué decisiones fueron esas?, pregunté, aunque ya sabía qué versión de la historia le habían contado, las que casi destruyeron todo. Pero él lo manejó. Siempre protegió nuestro nombre, incluso si significaba tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles, como borrar de la existencia a su propia hija. No dije nada. Pasé junto a ella y entré al despacho. Las cortinas seguían siendo del mismo terciopelo mostaza pesado que bloqueaba la mayor parte de la luz de la tarde. El polvo flotaba en haces de luz que entraban por la única ventana abierta. Me senté en el escritorio. Mi viejo portátil estaba allí, guardado en el cajón donde lo había dejado hacía 6 años. Lo encendí. La pantalla titiló y luego se iluminó. El software de encriptación se inició casi de inmediato. La carcasa estaba intacta, pero el núcleo, vacío. Cada archivo, cada informe, cada registro de comunicaciones, cada transmisión de audio, todo había sido borrado. Alguien había llegado antes. Me quedé mirando la barra de carga de un sistema muerto. Sentí el pecho hueco. Esto no era una coincidencia. No era el paso del tiempo ni el deterioro. Alguien había desmantelado sistemáticamente mi vida mientras yo aún respiraba. Detrás de mí, el murmullo de los invitados se volvió un zumbido lejano. Escuché la risa suave, forzada, de mi madre y el tintinear de la porcelana. El ritual del duelo seguía su curso, pulido y preciso. Regresé a la sala. Julia estaba sola junto a la chimenea, mirando el retrato de nuestro padre. «Estás hurgando otra vez», dijo sin volverse. «Estoy recordando. Era un buen hombre. Hizo lo que tenía que hacer». «¿Por quién?». Se giró entonces, con la mirada afilada. «No deberías estar aquí para perturbar su legado». Su voz no tembló. Su convicción era limpia, como una hoja afilada durante años de creencia. «No discuti». No ahora. Ella no lo entendería. No todavía. Todavía lo veía como a un gigante. No sabía que la había usado a ella igual que a mí. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio y los invitados se habían marchado, me senté al borde de la cama de la habitación de invitados. La luz de la luna se extendía por el suelo como leche derramada. Miré la pantalla en blanco del portátil a mi lado. Él se lo había llevado todo. Mi autorización, mi historial, mi voz. Me dije en silencio: él es quien me robó toda mi carrera. Y voy a recuperarla, línea de datos por línea de datos. Susurré para mí misma: me robó toda mi carrera, y voy a recuperar la línea de datos por línea de datos. Uno no desaparece de Orión. No a menos que alguien con estrellas en el hombro se asegure de que así sea. Entré en la biblioteca pública de Elmswood, la puerta crujiendo como si no se hubiera abierto en días.
El olor me golpeó primero: polvo, papel y ese rastro tenue de moho que se aferra a los pueblos pequeños y a los edificios antiguos. Antes, solía ser un refugio, donde pasaba las tardes leyendo y siguiendo la historia de personas mucho más poderosas de lo que a mí me habían permitido llegar a ser. Ahora buscaba un fantasma propio. El ordenador de archivos estaba en una esquina. Anticuado pero conectado a un sistema de archivo limitado. Tecleé despacio: Unidad Orión, División de Inteligencia, disuelta en 2017. Ningún resultado. Lo intenté de nuevo, acotando las fechas. Nada. La máquina parpadeaba ante mí como un juez, imparcial, definitiva. ¿Puedo ayudarla? La bibliotecaria, una mujer de unos 60 años con gafas de montura fina y un cardigan rojo, apareció a mi lado. Busco registros de una unidad militar disuelta. Orión, frunció el ceño: no me suena. ¿Estás segura de que existió? Yo estuve en ella. Oh, lo siento, querida. Eso debe ser clasificado. Forcé una sonrisa. Eso me han dicho. En la pantalla apareció un nuevo mensaje: acceso restringido. Código 7C. No era solo información clasificada. Estaba enterrada. Alguien se había tomado el tiempo de borrarla por completo, y no solo del acceso público. Salí de la biblioteca y crucé la calle hasta una vieja cabina telefónica que usaba cuando era adolescente. El auricular todavía funcionaba. Maggie. El número de Julia, esperando que saltara el buzón de voz. Contestó al segundo tono: Clare, ¿qué pasa? ¿Sabes con quién solía reunirse papá durante su último año de servicio? ¿Qué clase de pregunta es esa? La clase de pregunta que hace que la gente desaparezca, bufó. Te dije que dejaras de escarbar. Se acabó. Papá hizo lo que tenía que hacer. Tú lo estropeaste y él, ¿alguna vez te dijo lo que supuestamente hice? Hubo una pausa. Después, colgó. Eso lo dijo todo. Más tarde, esa tarde, me encontré en un viejo bar junto a la autopista 22. Solía ser donde bebíamos después de las misiones: comida grasienta, cerveza fría y peor iluminación. Lo vi de inmediato. Heron estaba en una esquina, con los ojos hundidos y una pierna rebotando bajo la mesa. Aaron alzó la vista lentamente, entornando los ojos. Clare, asentí. Vaya, murmuró. No pensé que volvería a verte. Necesito información. Soltó una risa hueca. ¿Y quién no? Hablamos en voz baja sobre un vaso de bourbon rancio. Él también había sido parte de Orión, hasta que un día dejó de serlo. Me borraron, Clare. El departamento de veteranos dice que nunca serví. ¿Crees que eso es coincidencia? ¿Quién hizo esto? Su voz bajó aún más. Pregúntale a tu padre. Está muerto. Entonces quizá tuvo suerte. Antes de que pudiera presionarlo más, se levantó. Ya he dicho demasiado. Cuando se alejó, noté que un hombre en la barra se movía levemente. Había estado allí cuando llegué. No bebía, solo observaba. Cuando salí del bar 10 minutos después, me siguió. Tomé el camino largo de vuelta, por el callejón detrás de la ferretería Marston. Mis botas crujían sobre vidrios rotos y hojas secas. No me atrás. No hacía falta. Su presencia era un peso frío detrás de mí. En la esquina de Fifth con Maple, me metí en un callejón estrecho y me oculté en la sombra de un contenedor. El hombre pasó sin detenerse, escaneando la calle hacia adelante. Esperé hasta que desapareció y luego retrocedí. No tenía pruebas aún, pero tenía instinto, y la paranoia era supervivencia. De vuelta en el motel, abrí el cajón donde había escondido la minicámara. La había usado en misiones de reconocimiento en Moldavia, sensible al movimiento, discreta, completamente autónoma. La coloqué cerca de la ventana delantera, apuntando a la calle. Si ellos querían vigilar, yo también. Podía jugar. Entonces, mi teléfono vibró. Número desconocido. Sin identificación de llamada. Un nuevo mensaje: no deberías haber vuelto. Algunos de nosotros aún estamos listos para terminar lo que tu padre empezó. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo el calor subir por mi pecho. Las amenazas eran baratas, pero esta era quirúrgica, personal. No me estaban advirtiendo. Me estaban marcando. Saqué de mi mochila una vieja memoria USB, encriptada, intacta desde la caída de Orión. La conecté a mi portátil de respaldo y comencé a ordenar archivos. La mitad estaban corruptos, pero una carpeta seguía intacta. Dentro había una colección de coordenadas, nombres, fechas, nombres en clave de operaciones que nadie debería recordar, y un nombre que no había escuchado en 6 años, enterrado en los metadatos. La dirección que tecleé después no estaba guardada en ningún otro sitio. Sin nombre, sin etiqueta. Solo instinto.
Envié el primer paquete a una dirección conocida. Sin nombre de destinatario. Solo una señal. Julia decía que papá nos protegió. Yo digo que se protegió a sí mismo. La casa de los Walls crujía con el viento como si intentara expulsar viejos fantasmas, de esos que llevan medallas y sonríen entre mentiras. Estaba en la cocina, las manos rodeando una taza desconchada de café, el calor apenas logrando disipar el frío dentro de mí. Julia entró sin mirarme, la bata ceñida, el cabello aún húmedo por la ducha. Fue directo al refrigerador, sus movimientos automáticos, mecánicos. El silencio se estiró entre nosotras. Finalmente, habló. Alguien llamó a la casa, levanté la vista. ¿Quién? Un hombre dijo que trabajó con papá en Orión. Mi corazón se aceleró, y dijo algo sobre un archivo, que estaba oculto en un servidor de respaldo. Uno que papá dijo que no existía. Alcé las cejas, intentando no mostrar demasiado. Interesante. ¿No decía papá siempre que no había sobrevivientes? Ningún archivo, asintió lentamente. Eso fue lo que me repitió una y otra vez. Dejé la taza sobre la encimera, el golpe de la cerámica sonando fuerte en la cocina silenciosa. Tal vez mintió. Julia se tensó. No. Aquí no. Ahora no me. Apoyé en el mostrador, observándola. ¿Recuerdas cómo solía enseñarte lógica de inteligencia? Ese juego tonto en el que escondía monedas y te hacía seguir el rastro. Su mandíbula se apretó. Me estaba entrenando para pensar. No, dije. Te estaba condicionando para que creyeras que siempre estaba 10 pasos por delante, que nunca podía equivocarse, no respondió. En cambio, removió una cucharada de miel en su té con demasiada fuerza. ¿Crees que eres la única que perdió algo? Espetó. Yo también lo perdí. Perdí al padre que cantaba Sinatra mientras arreglaba el coche. Al hombre que me enseñó a detectar sonrisas falsas en las cenas. Me acerqué un paso. Tú no lo perdiste. Nunca lo viste. No de verdad, sus ojos se entrecerraron. ¿Y tú sí? Yo vi lo que hizo, lo que encubrió, lo que borró. Abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Su mirada se deslizó hacia la ventana oscura. Algo hizo clic dentro de ella. Tal vez duda, respire hondo. Te dijo que no había copias de seguridad. Pero ese ingeniero lo sabía. ¿Cómo se llamaba? Heron. El mismo que me dijo que el departamento de veteranos eliminó su historial de servicio. Julia se sentó despacio, las manos temblando ligeramente mientras sostenía su taza. El vapor se elevaba entre nosotras como niebla. Decidí presionar. Dice algo la frase, protocolo 0 vikingo, se quedó helada. La taza se detuvo en el aire. ¿Qué dijiste? Protocolo 0 vikingo, sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Me miraba, buscando algo en mi rostro. Papá, lo mencionó una vez. Tenía 12 años. Creía que estaba dormida en el asiento trasero. Lo dijo durante una llamada. Lo recordé porque sonaba como una película. Mi voz bajó. No. Era una película. Era una orden de purga. Un protocolo para borrar por completo a cualquier operativo considerado un riesgo de seguridad. Un solo error y el sistema entero te entierra, susurró. ¿Cómo sabes eso? Nunca apareció en nada que yo leyera. Ni siquiera en sus archivos privados. No parpadeé, porque es la razón por la que me borraron. Antes de que lo hicieran, me aseguré de que mi verdad quedara enterrada donde ni siquiera Orión pudiera alcanzarla. La lluvia caía constante, un velo susurrante que se aferraba al parabrisas de mi camioneta. Apagué el motor y me quedé un momento mirando el almacén de ruido que se alzaba como una bestia oxidada contra la oscuridad. Alguna vez había sido parte de un puerto de carga. Ahora solo quedaba concreto olvidado y sombras. Apropiado, tomé el bolso de lona y la linterna, ajusté la capucha de mi chaqueta y salí al aguacero. Cada paso hacia la puerta de madera deformada pesaba más. No había estado allí desde el día en que desaparecí. La llave seguía pegada bajo la rejilla metálica, justo donde la había dejado 6 años atrás. La introduje en la cerradura. Giró con un gemido reacio. Por dentro, el aire estaba denso con moho y polvo viejo, pero la disposición no había cambiado. Mis botas resonaban mientras cruzaba el suelo de cemento hasta la pared del fondo, donde una pila de tablones podridos se apoyaba contra vigas oxidadas. Saqué las manos, revelando un panel suelto de yeso que había preparado para abrirse de un tirón. Detrás, pegado dentro de una caja fuerte de acero forrada con papel de aluminio, estaba el SSD. El sello seguía intacto. Mis dedos dudaron medio segundo antes de romperlo. Para cuando regresé a la camioneta, empapada y temblando, la unidad ya estaba conectada a mi portátil. La pantalla parpadeó,
pidiendo la primera de 3 contraseñas. Las tecleé con los dedos entumecidos, un apodo de la infancia, una secuencia numérica de un viejo informe de campo de Orión y la frase clave que no había pronunciado en años. Acceso concedido. Una barra de progreso avanzó lentamente mientras los archivos cifrados desplegaban registros de misión, informes de vigilancia, memorandos de personal. Nombres que reconocía y otros que no. Un archivo parpadeó. Paquete de metadatos rojos, nivel sigma, verificación requerida. Hice clic. La ventana se amplió. Una línea de texto, verificación de firma incompleta. Suba la clave de cifrado autorizada. Maldije en voz baja. Solo había una clave capaz de desbloquear esa verificación, el cifrado biométrico vinculado a la firma de autorización de mi padre. Y eso significaba que necesitaba a Julia. La llamé. Sonó 2 veces antes de que contestara. Claire, dije. Necesito un favor. Se quedó en silencio. Escuchaba su respiración y el golpeteo de sus dedos contra algo. ¿Qué tipo de favor?, preguntó al fin. La antigua clave de acceso de papá. La vinculada a los archivos de nivel negro de Orión. Necesito que me la envíes. Ni siquiera debería tener eso. Pero tú lo tienes. Hubo otra pausa. ¿Por qué? Porque necesito demostrar algo. Y creo que tú también empiezas a querer la verdad. Esperaba que colgara. En cambio, suspiró. Dame 10 minutos. Esperé. 12 minutos después, un correo electrónico llegó con un rastro biométrico cifrado con las credenciales de Julia, acompañado de una cadena de código que reconocí del archivo familiar. Lo introduje en el programa. Durante unos segundos agonizantes, la pantalla permaneció inmóvil. Después, coincidencia de firma forjada. Usuario original, Claire Walsh. No hubo celebración, ni fuegos artificiales, solo una línea de verdad. Que atravesaba 6 años de mentiras. Exhalé despacio. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Ahora empezamos. La verdad no solo es peligrosa. Es rastreable. La habitación del motel apestaba a moho y tabaco viejo. El papel tapiz se desprendía como piel reseca, y el neón que zumbaba afuera filtraba una luz roja a través de las persianas. Pero era un lugar olvidado, y eso era lo que necesitaba. Había pegado capturas de pantalla impresas y tarjetas con notas por todas las paredes, mapas, nombres, metadatos, marcas de tiempo, un plano dibujado a mano del viejo complejo de Orión. El SSD parpadeaba suavemente sobre la mesa, zumbando como un latido mecánico. Un segundo monitor reflejaba registros cifrados en un lento desplazamiento verde. Seguía leyendo líneas de código, líneas de traición. Los ojos me ardían tras horas de indagar. Y justo cuando me recosté para frotarme las sienes, un archivo llamó mi atención. ECA, acceso nivel 0. Me quedé helada. Ese nombre no se mencionaba desde hacía años. Ni siquiera se suponía que existiera ya. Elias Knox. Hice doble clic. Una serie de entradas cifradas se desplegó, cada una con códigos internos de tiempo de Orión y encabezados de metadatos asegurados. Pero no era el tipo de acceso que tendría un agente de campo. Eran registros de auditoría, rastros de actividad que mostraban alteraciones deliberadas en mi archivo personal. La etiqueta del autor parpadeaba, fría e innegable. Thomas Walsh, la identificación de mi padre, su nivel de autorización, su anulación de huella dactilar. Él había reescrito mi historial de misiones, borrado despliegues completos, falsificado informes posteriores, intercambiado mi nombre por el de otro operativo. Ahí estaba, en código hexadecimal y en blanco y negro, el desmantelamiento sistemático de todo lo que había ganado. La laptop emitió el tono de una videollamada. Julia. Contest. Apareció en pantalla con una sudadera vieja, los ojos abiertos y húmedos. Claire. Acabo de abrir la carpeta. Vi su nombre. Vi lo que hizo. No respondí. No podemos usar esto, su voz se quebró. Destruirás todo lo que construyó. No, dije. Él mismo lo destruyó. Yo solo sostengo el espejo. Claire. Por favor, no voy a detenerme. Tú sí puedes. Parpadeó. Por un momento pensé que colgaría. En cambio, desvió la mirada. ¿Qué es acceso nivel 0? El tipo de acceso que entierras cuando quieres que algo desaparezca. Otra notificación apareció, un archivo de audio incrustado en la carpeta Knox. Hice clic en reproducir. Una voz tenue y áspera sonó por los altavoces. Si estás escuchando esto, entonces alguien por fin rompió el sello. Debes saber que no estás loca. Ellos construyeron la mentira y te obligaron a llevarla.
Claire, si eres tú, lo siento. Lo intenté. Vinieron por mí primero. Era él, Elias Knox. Sonaba cansado. Golpeado, pero no derrotado. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mi bandeja de entrada notificó un reenvío automático de Kessler. No me enviaba nada desde la noche en que le mandé la unidad. Abrí el mensaje. Era brief. Una sola línea seguida. De un cursor parpadeante, como si aún estuviera escribiendo. Luego la línea se fijó. ¿Estás segura de que quieres seguir esto hasta el final? Miré la pantalla, y tecleé, ¿conoces a Elias Knox? La respuesta llegó al instante, yo lo recluté. No te deshaces de un fantasma como Knox. No cuando su rastro lleva directo al Langley. Bebí la peor taza de café que había probado en años y observé la puerta de la cafetería. Era el tipo de lugar que pasas por alto cientos de veces sin entrar, cabinas de plástico barato, linóleo astillado y una nevera que zumbaba como si estuviera muriendo lentamente en la esquina. Perfecto. El portátil desechable estaba abierto frente a mí, la pantalla atenuada. En ella, una nueva identidad parpadeó, Veritus Nodo 88. Había enrutado la señal a través de 6 praxis, borrado los metadatos y añadido ruido digital para que pareciera provenir de algún lugar de Indonesia. El cifrado era de grado militar. Nada podía rastrearme. Subí el audio, la voz de Knox, el tono dañado, los nombres que mencionaba. El director lo sabía. Thomas Walsh también. Mis dedos se detuvieron sobre la tecla de envío medio segundo antes de pulsar. Primero, a un servidor de entrega cifrado vinculado a un foro subterráneo de denunciantes, de esos que los periodistas vigilan pero nunca admiten. Después, directamente a una de ellos, a Avery Lynn, una joven reportera de investigación en WJRV. Una filial local conocida por incomodar a la gente equivocada de vez en cuando. Avery era joven, ambiciosa y tenaz. Apostaba por eso. 5 minutos después, recibí respuesta, esto no está verificado. Cualquiera puede falsificar audio. Le envié el archivo de suma de verificación, el que solo alguien con acceso nivel 0 al archivo de Orión podía generar. Pasó 1 minuto, luego 5, luego, coincide con una firma eliminada del archivo de defensa. ¿Cómo demonios? ¿Quién eres? No respondí. En cambio, le envié un segundo clip. Knox otra vez, susurrando, me enterrarán como la enterraron a ella. La misma pala, las mismas manos. Su indicador de escritura parpadeó. ¿De dónde sacaste esto? Apagué el portátil. De vuelta en el motel, me senté con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de mapas y documentos impresos. La televisión estaba encendida con el volumen bajo. Los presentadores de noticias locales sonreían mientras hablaban del clima y los deportes, ajenos a lo que estaba por venir. Mi teléfono vibró. Kessler, hazlo fuerte, pero hazlo limpio. No respondí. Volví a abrir el foro anónimo. En menos de 1 hora, la grabación de Knox era la publicación más votada. El hilo de comentarios había explotado, esto es real. Que alguien investigue. Encubrimiento confirmado. Decenas de usuarios comenzaron a cruzar ubicaciones, horas y ruidos de fondo en la grabación. Pasada la medianoche, encendí de nuevo las noticias, y ahí estaba, última hora, denunciante alega manipulación de Orión bajo el Chirón. Una imagen borrosa de mi padre con uniforme, tomada en algún viejo desfile militar. La favorita de Julia. Se desvaneció en un metraje de Knox, una de las pocas fotos recuperadas antes de su accidente. Julia llamó. No contest. Me quedé observando. Desde las sombras mientras el mundo comenzaba a resquebrajarse. En algún lugar de la ciudad, Julia estaba sentada en su habitación, mirando la pantalla. Lo sabía, dijo. Antes de ver el mensaje, me envió una sola palabra. ¿Por qué? No tuve corazón para responder. Mi teléfono volvió a vibrar. Nuevo mensaje. Sin texto. Solo coordenadas GPS. Las observé, con el corazón acelerado. Estaban a solo 30 minutos, en lo profundo del bosque. Quien las hubiera enviado no había firmado, pero lo presentía. Me estaban invitando al fuego. No puedes devolver la verdad a su caja una vez que respira. El bosque se tragó la carretera a nuestras espaldas. Los pinos altos se cerraban como centinelas. Mis faros abrían un túnel estrecho entre la niebla, iluminando solo lo necesario para avanzar, nunca lo suficiente para sentirnos a salvo. Julia apretaba la manilla de la puerta del camión con más fuerza de la necesaria, su aliento empañando el cristal. ¿De verdad crees que alguien envió eso para ayudarnos? Preguntó. Creo que alguien quiere ver qué haremos después.
respondí. Las coordenadas nos habían traído hasta aquí, un camino lateral oxidado, cerrado con una verja y un candado, que conducía a una instalación que ambos creíamos desaparecida. La base auxiliar de entrenamiento de Orión, clausurada, supuestamente vaciada. Pero incluso a distancia podía ver que las vallas no habían sido reparadas. Las cámaras no habían sido sustituidas. Y aún así hay huellas de neumáticos recientes. Susurró Julia. Saltamos la valla bajo el amparo del viento y el crujir de las ramas. La garita principal estaba vacía, el vidrio agrietado como una telaraña, la bandera estadounidense sobre ella rasgada y ondeando. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y silencio, salvo por las huellas, 4 juegos recientes, yendo en direcciones opuestas. La sala de control estaba tal como la recordaba, techos bajos, suelos de concreto, gruesas puertas de acero medio abiertas sobre bisagras oxidadas. El olor a moho impregnaba el aire. En la esquina, el bastidor de servidores, o lo que quedaba de él. Me arrodillé y aparté el polvo con la mano. La vieja unidad de respaldo de datos estaba encajada al revés, a propósito. Nadie hace eso por accidente. Estaba pensada para ser pasada por alto, pero no realmente, no si sabías dónde mirar. Julia se agachó a mi lado, los ojos abiertos de par en par. Es una unidad certificada por Orión, de grado militar. Asentí. Y alguien la colocó hace una semana. Ella se tensó. Si Knox murió hace 6 años, ¿quién dejó esto? Buena pregunta. Encendimos el lector portátil y la unidad parpadeó cobrando vida. En la pantalla apareció un directorio parcial, docenas de registros de sistema, comparaciones de datos, borradores de archivos. Uno de ellos, Viking Zero Protocol, PDF. Estaba corrupto, solo la mitad era legible. Los bordes chamuscados parecían el resultado de una quema intencional. Alguien había intentado destruirlo, falló y dejó el resto allí. Clare, susurró Julia, señalando la pared. Un cuaderno, medio enterrado detrás de una taquilla volcada. Lo saqué y lo abrí con cuidado. Dentro había notas cortas y apresuradas, símbolos, códigos, horarios, la letra de Knox. Él había estado aquí, quizá no recientemente, pero sin duda alguna vez. Entonces, movimiento. Un sonido detrás de la puerta. Nos quedamos inmóviles. 2 hombres vestidos como operarios empujaron la entrada del fondo. Vi el bulto bajo la chaqueta de uno, un arma de servicio militar. Escapamos por la salida de emergencia justo a tiempo. La adrenalina nos llevó a través del terreno trasero. Entre matorrales y barro, de vuelta a la valla. No nos siguieron. No necesitaban hacerlo. Solo querían que supiéramos que también nos estaban observando. Ya en el camión, conecté la unidad a mi portátil. La carpeta CCTV Cache se abrió. Solo había un archivo, de una semana de antigüedad. La pantalla se iluminó y comenzó una grabación granulada. Un hombre entraba en la sala de servidores con un abrigo oscuro y pantalones de vestir. Ejecutivo, no militar. Se movía con calma calculada, colocando la unidad, ajustando un cable suelto de la cámara, girando una vez hacia el objetivo. La imagen se aclaró lo justo. Reconocí primero el pin en la solapa, CIA. Luego, su rostro. Kessler. Pero está. Ready Rado. Dijiste que se había ido, jadeó Julia. Nunca se fue, dije, mirando la pantalla. Ha estado observando todo. Golpean más fuerte cuando saben que estás cerca. Me senté al borde de un colchón hundido en un motel, la pantalla rota parpadeando en la penumbra mientras el sello de la Fundación Orión llenaba todos los canales. Un podio brillaba bajo luces quirúrgicas. Tras él, la directora de Relaciones Públicas, impecable traje gris carbón, voz suave como un bisturí. Las recientes acusaciones contra el brigadier general retirado Thomas Walsh y la unidad Orión son categóricamente falsas, entonó. Lamentamos que ciertas personas, cuya credibilidad es, en el mejor de los casos, cuestionable, hayan decidido explotar una tragedia familiar para beneficio personal. Pulsó un control remoto. Comenzó el vídeo, imágenes temblorosas de un convoy de entrenamiento, polvo, órdenes gritadas, rostros familiares difuminados por seguridad. Luego, la imagen se congeló. Hicieron zoom sobre mí, con 23 años, sudor en el rostro, haciendo una señal con la mano. Un destello brillante cortó la imagen, seguida de estática. Cuando volvió, un UMB ardía al fondo. El narrador aseguraba que yo había preparado la explosión para sabotear la misión y culpar a mi propio oficial al mando.
Rebobinaron, ralentizaron, destacaron la sombra de un supuesto detonador que, insistían, yo había colocado. Era un montaje hábil, clips genuinos de Orión combinados con fotogramas manipulados, suficiente verdad para vender la mentira. Julia, encorvada a mi lado, apretó su café hasta deformar el vaso de poliestireno. No fue así, susurró, temblando. Yo estaba en secundaria, pero recuerdo que llamaste esa noche, herida. Salvaste, tranquila, dije, aunque el pulso me martillaba. No le hablan a quienes recuerdan. Le hablan a quienes nunca supieron. En la pantalla, la directora de PR continuó, vamos a emprender acciones legales contra la señora Walsh. Por difamación y divulgación no autorizada de material clasificado. El teléfono de Julia estalló con notificaciones, titulares, mensajes de voz, reporteros invadiendo nuestras redes. Un texto de nuestra madre apareció, detente. Estás destrozando lo poco que queda de esta familia. Esa no es mi hija en las noticias. Las mejillas de Julia palidecieron. Cree que mientes. No murmuré. Necesita creer que miento. Es más seguro así. Afuera, llantas crujieron sobre la grava. Sombras se movían bajo el brillo naranja del letrero del motel. El mismo sedán que había visto en la gasolinera antes. Ventanas polarizadas, motor encendido lo justo para confirmar el número de habitación, y luego se alejó. Empaca, ordené. Llenamos las mochilas con impresiones, unidades y el portátil. Maltraco. Las manos de Julia temblaban tanto que dejó caer un montón de notas de Knox. Las recogí. La lluvia golpeaba el techo cuando apagamos la luz, salimos por atrás y subimos al camión. 2 millas por la autopista y vi al sedán incorporarse detrás. Me desvié por un carril de servicio y apagué los faros. Pasó de largo, las luces rojas alejándose en la tormenta. Durante las siguientes 48 horas flotamos entre paradas de carretera baratas, comedores que aceptaban efectivo y moteles de neón cuyos recepcionistas nunca levantaban la vista. Todos los noticieros repetían el comunicado de Orión. Panelistas diseccionaban mi historial de insubordinación, proyectaban el metraje una y otra vez. Julia pasaba las noticias en silencio, ojos rojos, labio mordido. Una vez soltó, ¿y si tienen razón y a la gente no le importa la evidencia? ¿Y si la mentira es más fácil? No necesitamos a todos, contesté. Necesitamos a los correctos. Pero hasta Kessler había guardado silencio. Mis últimos 3 mensajes cifrados aparecían como entregados pero sin leer. Tal vez Langley. Por fin le cortó las alas. Tal vez decidió que yo era daño colateral. La segunda noche, nos refugiamos en una antigua estación de pesaje, el piso de concreto aún oliendo a diésel. El viento golpeaba las persianas metálicas. Mi aliento se condensaba en la oscuridad. Revisé las cámaras perimetrales que había instalado, estática. A salvo, por ahora. Julia estaba contra la pared, la capucha subida hasta la barbilla. Llamaron. A mi oficina, dijo. Les dijeron que estoy bajo investigación. Suspendida hasta nuevo aviso. Me agaché junto a ella. Puedo ponerte en un autobús esta noche. Desaparece hasta que esto pase. Sacudió la cabeza, los ojos fieros a pesar del cansancio. Él me mintió toda la vida. Que sepa lo que es ser. Dudado. El amanecer entró pálido por los cristales rotos. La lluvia había cesado. Encendí el hotspot satelital, hojeé una docena de artículos de odio y refresqué mi bandeja por costumbre. Nuevo correo de Kessler. Sin saludo, sin introducción, solo una línea, te queda un solo movimiento y un solo lugar. Adjunto, unas coordenadas y una instrucción breve. Langley, puerta 9, 11:45 de la mañana. Sin retrasos. Se lo mostré a Julia. Un trueno retumbó a lo lejos, como si el cielo ensayara un veredicto. Teníamos menos de 6 horas para decidir si entraríamos en la guarida del león, o si el león aún recordaba nuestros nombres. Langley, puerta 9, 11:45 de la mañana. Sin retrasos. Habían quemado mi nombre. Ahora yo quemaría su silencio. Langley no parecía el epicentro de una conspiración. Al menos no desde la puerta 9. Sin banderas, sin teatro de seguridad, solo un guardia silencioso vestido de civil que escaneó mi rostro más de lo necesario y luego asintió una vez, como si hubiera estado esperando años a que la cerilla encendiera. No badge, no name, solo un pitido, un zumbido y una puerta que se abrió. Julia se quedó en la camioneta, aferrando el volante como si fuera su única salvación. No dijo nada cuando me fui, pero sus ojos preguntaron todo. El pasillo más allá no tenía ventanas, era estéril y silencioso.
Cada sonido que hacía se sentía intrusivo. El paso de mis botas, el leve clic de la memoria USB en mi bolsillo, el constante tamborileo de mi pulso. El guardia no me siguió. La puerta detrás de mí se cerró con un susurro. Estuve sola hasta que otra se abrió. Kessler estaba en una habitación estrecha, amueblada solo con una mesa, 2 sillas y un terminal sellado en una carcasa protegida contra pulsos electromagnéticos. No había envejecido bien. Su barba sal y pimienta había perdido la pimienta, y sus ojos, antes afilados como vidrio, se habían apagado hasta volverse ceniza, pero la voz era la misma. Coma, definitiva. Te dije que solo usaras esta puerta. Cuando la tormenta ya estuviera dentro. Está inundando, respondí. Me hizo un gesto para que me sentara. No lo hice. Abrió un maletín, sacó una unidad sellada en plástico biométrico y la colocó sobre la mesa entre nosotros. No la deslizó, no hizo ningún gesto. Esto es lo que Knox me dejó. Enterrado bajo capas que ni yo debía tocar. He desafriado la mayor parte, pero no todo. Ese es tu trabajo. Lo tomé. Me dejó hacerlo. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque forzaste la puerta y ahora no puede cerrarse. Porque el público cree que eres una traidora o un fantasma, y ambas cosas son útiles hasta que la verdad aparezca. Conecté la unidad al terminal. Su acceso desbloqueó el escudo y la pantalla parpadeó con un registro de audio seguro titulado TWW Redline Final. La voz era inconfundible. Mi padre. Hice lo que era necesario. Clare nunca debió haber estado en el proyecto Orión desde el principio. Era inestable, demasiado compasiva. Habríamos perdido a 6 en lugar de a 1. Rita Rigi. La comunicación, reescribí el registro. Ella no pertenece a esa historia. Mis manos se cerraron en puños. Kessler no dijo nada. El siguiente archivo, un desglose de personal. Nombres en clave. Calificaciones de misión. Mi archivo real. 5 extracciones. 3 rescates confirmados y una misión final donde absorbí el radio de la explosión que habría matado a 2 más. Etiquetada como factor de riesgo reasignada, luego eliminada. No solo me habían borrado. Habían construido un mito de reemplazo usando los huesos de mi verdad. Tengo todo lo que necesito, dije. No exactamente, respondió Kessler. ¿Tienes pruebas? Lo que necesitas es el momento. Se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. La próxima semana, Memorial Hall, Distrito Central, la conmemoración anual de Orión. Veteranos, funcionarios, la prensa, todas las agencias que alguna vez limpiaron manos sucias. Hablarás. Entrecer los ojos. ¿Crees que me darán un micrófono? No, dijo, pero no podrán cortar la transmisión una vez que empiece. Señaló un itinerario impreso al lado de la lista de oradores principales, denunciantes sin asignar, estatus protegido. Lo miré. Es un farol. Es una cuña, dijo. Úsala, ¿y después qué? Entonces te desacreditan. Entierran la historia o intentan darle la vuelta. Pero ya estará afuera. Los archivos serán públicos. La gente que necesita saberlo, lo sabrá. Se levantó y abrió la puerta. No busques ser una heroína, dijo. Sé la que sobrevive lo suficiente para hacer que la mentira salga cara. Salí al pasillo. La puerta se cerró detrás de mí. Afuera, Julia estaba bajo un farol parpadeante, la capucha sobre la cabeza. ¿Y bien?, preguntó. Levanté la unidad. Lo haremos público. Cuando miré hacia el horizonte oscuro, la niebla se enredaba entre los árboles más allá del perímetro. La lluvia volvía, constante, deliberada. Terminemos donde empezó, el día en que pensaban honrar el silencio, yo elegí hablar. Estaba frente al Salón de Convenciones Federal Memorial, el aire espeso con el frío de noviembre y la hipocresía. Julia estaba a mi lado, pálida pero firme. No había dicho mucho desde que cruzamos las puertas. No necesitaba hacerlo. El silencio. Entre nosotras tenía peso ahora, no evitación, sino alianza. Dentro, el salón ya estaba lleno. Altos mandos militares, dignatarios del gobierno, hileras de trajes de la Fundación Orión, periodistas con credenciales prendidas al pecho como escudos. Era un teatro de solemnidad disfrazado de patriotismo. Banderas por todas partes. Un cuarteto de cuerdas tocaba con tono grave. Grandes pantallas pulsaban con el emblema de la Unidad Orión. Un símbolo que antes llevé con orgullo y que ahora cargaba como una herida. Vestía mi viejo uniforme, ajustado para encajar, pero sus pliegues no escondían los años ni las cicatrices. En cuanto entré, la sala se agitó, cabezas se giraron. Susurros flotaron por el aire como humo.
No es esa. Claire Walsh. Pensé que no debía estar aquí. Julia apretó su mano en mi brazo. Seguí caminando, al frente, tras el podio, estaba Thomas Walsh, mi padre. Vestido de negro solemne, una cinta en el pecho como una medalla que no ganó. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron apenas un instante al encontrarme. Un parpadeo. Luego, la máscara volvió a su sitio, la ceremonia comenzó. Discursos. La herencia de Orión elogiada con mentiras bien pulidas. Un vídeo homenaje pasó, rostros sonrientes de los caídos, imágenes de entrenamientos. Ni un solo fotograma mío. Luego Thomas tomó la palabra. Hermanos y hermanas de servicio, empezó, la voz cargada de pena fabricada. Hoy recordamos no solo a los que perdimos, sino lo que representaban. Honor, sacrificio, integridad. Sentí a Julia temblar a mi lado. Puse mi mano sobre la suya, firme, él continuó, envolviendo su elegía en metáforas y mitos. Palabras pulidas como lápidas. Su última frase cayó: Orión fue un faro en nuestras horas más oscuras. Y su luz aún nos guía. El salón aplaudió. Mille avant. No hubo señal. Ni anuncio. Solo el raspado de mi silla y el eco de mis botas sobre el mármol. El público calló. Solicito la palabra, dije lo bastante alto para cortar el silencio. Como exmiembro de Orión y testigo viva, sorpresas. Un panelista tartamudeó. Señorita Walsh, esto no es. Kessler, sentado al fondo, asintió. Detrás de las pantallas, un técnico se movió en silencio. Los monitores parpadearon. Otro archivo. Se cargó. No era el aprobado. Pantalla en negro. Luego, origen del archivo EK nivel 0. Un registro de audio. La voz de Knox. Si esto llega a la superficie, significa que alguien sobrevivió. Alguien eligió la verdad por encima de la protección. Murmullos, la pantalla mostró imágenes. Informes tachados, capas de metadatos. Mis verdaderos registros de misión. Luego, la voz de Thomas Walsh, si Clare habla, nos arrastra a todos. Perenla. Resonó. Perenla. No importaba si me miraban. El daño ya estaba hecho, las pantallas mostraron las alteraciones de documentos. Mi historial de servicio original y manipulado. El último video de Knox. La autenticación sellada de Kessler. Silencio. Uno a uno, los rostros se giraron hacia Thomas. Él no se movió, pero lo vi, el tic en la mandíbula, las manos apretadas, la mirada buscando no una explicación ni un enfrentamiento, sino una salida. Julia comenzó a llorar, no por confusión, sino por claridad, y en toda la sala, la verdad tomó su primera bocanada de aire en público. La mentira no murió en silencio. Gritó, al principio, el salón permaneció inmóvil, paralizado bajo el peso de la evidencia. La voz de Thomas Walsh seguía resonando, Perenla. Pero el silencio tiene un punto de quiebre. Una reportera en la tercera fila se levantó, su teléfono ya transmitiendo en vivo. ¿Están autenticadas estas grabaciones? Antes de que alguien respondiera, Kessler avanzó despacio, su placa brilló. Están verificadas mediante protocolos federales de cadena de custodia. La encriptación coincide con el sistema de archivos. De Orion Jadios, Murmulos. La multitud se rompió. El director de Orión, dos filas detrás de Thomas, se inclinó hacia adelante. Señor Walsh, ¿es esto cierto? Thomas se puso de pie, rígido. Las manos le temblaban apenas a los lados. Estas cintas son engañosas, editadas, sacadas de contexto. Nunca ordené la remoción injusta de nadie del servicio, yo no me moví. No hacía falta. Kessler tocó su tableta. La pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando una lista. Registros. De operaciones, anomalías, secciones tachadas, ahora visibles. 3 nombres más, cada uno marcado con el mismo código que el mío, factor de riesgo. Reasignado. No viable, una voz del público rompió el aire. Conozco esa etiqueta, dijo un hombre. Se puso de pie, mayor, la voz quebrada. Usaron esa misma designación cuando cancelaron mis beneficios médicos. Después de que Orión bloqueó mi acceso, dijeron que nunca había formado parte de la unidad. Clare se volvió. Él la miró, con los ojos muy abiertos, viendo no un mito, sino un eco de su propio pasado. No eres la única, dijo, con la voz en aumento. A mí también me borraron, los reporteros se abalanzaron hacia adelante. Julia se puso de pie. Su expresión no era de ira. Era de devastación. Se volvió. Hacia su padre, me dijiste que nos protegiste. Me dijiste que ella era peligrosa. Su voz se quebró.
Pero el único peligro eras tú. Thomas intentó interrumpir. Julia, hice esto para proteger. No. Lo cortó. Lo hiciste por ti. Para mantener tu historial limpio. Para mantener intacta tu leyenda, miró a Clare. Su hermana no habló. No se movió. Otra voz intervino. A ver, Eileen, transmitiendo ahora en vivo. Clare Walsh, ¿qué le gustaría decir oficialmente? Clare giró levemente, encarando las cámaras. Su voz era tranquila, baja. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero cuando esos vencedores hacen trampa, borran, silencian, falsifican, no escriben historia. Retrasan la verdad. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Luego, otra pantalla se encendió. Una transmisión nacional había tomado la señal en vivo de Avery. El micrófono del escenario seguía encendido. Cada sílaba estaba siendo transmitida. Thomas dio un paso al frente, ahora desesperado. No entienden la carga que llevamos. Las decisiones que tuvimos que tomar. La voz de Kessler cortó el aire, afilada y firme. Ustedes tomaron esas decisiones solos, a puerta cerrada, sin supervisión. Eso termina hoy. La sala vibraba de tensión. Y entonces llegó el golpe final. La voz del senador Hargrove, sentado discretamente cerca del fondo, se alzó sobre el ruido. Propongo una investigación federal inmediata. Hay pruebas claras de encubrimiento sistemático y abuso de la autoridad de clasificación bajo el mandato de Orión. El pánico se apoderó del ambiente. Thomas se volvió hacia Clare. Su rostro se había derrumbado, ya no era el arquitecto seguro de sus mentiras, sino un hombre acorralado por las consecuencias. Abrió la boca, pero no salieron palabras, solo sus ojos suplicantes. Clare lo miró fijamente. Por un momento, todo a su alrededor se desdibujó, la prensa, los veteranos, la tormenta de preguntas. Solo veía al hombre que la había criado y la había sepultado. No habló. No asintió. Simplemente le dio la espalda y se alejó. Habían construido su legado sobre cenizas. Ahora lo veían arder. Los escalones de mármol del edificio federal brillaban bajo una llovizna de noviembre, como si la tormenta hubiera caído directamente sobre los peldaños del poder. Las furgonetas de noticias alineaban las aceras. Los periodistas sostenían paraguas con una mano y micrófonos con la otra. Sobre la puerta del tribunal, 2 nuevos carteles habían aparecido durante la noche: Tribunal Especial de Investigación del Departamento de Defensa y, debajo, en rojo y en mayúsculas, sesión cerrada en progreso. Dentro, Kessler estaba sentado detrás de un escritorio panelado, frente a un semicírculo de funcionarios trajeados. Su voz era calmada, pero cargada con años de furia contenida. Sí, dijo. Knack me envió el paquete. Sí, lo verifiqué. Y no hablé. No porque no quisiera, sino porque la gente en esta sala no me lo habría permitido. La sala cayó en silencio. Alguien garabateó una nota. Afuera, Julia estaba sentada. En la sala de espera, el abrigo aún húmedo, los brazos cruzados. No había hablado desde que llegaron. Clare se encontraba a unos pasos, observando la transcripción en vivo en un monitor. Línea por línea, la verdad salía a la superficie. 1 hora después, la decisión del comité retumbó como un trueno. Con efecto inmediato, el individuo conocido como Thomas Walsh quedaba suspendido de todos los roles de asesoría y consulta. Se iniciaba una investigación completa de corte marcial. La financiación federal de la Fundación Orión quedaba congelada hasta una auditoría. Las palabras resonaban incluso después de que los altavoces se apagaran. Esa noche, Clare y Julia regresaron al apartamento de Clare, un modesto piso de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, intacto y silencioso. Clare apenas había puesto un pie allí desde que se marchó 6 años atrás. El polvo se acumulaba en las esquinas. Un marco de foto agrietado descansaba en el alféizar. Ella, con uniforme, con la mitad del rostro borrada por el tiempo o el rencor. Julia dejó su maleta en la habitación de invitados sin decir palabra. Al volver, Clare le tendió una taza de té. No tienes que quedarte aquí, dijo suavemente. Lo sé, respondió Julia. Pero no quiero estar en esa casa. Una pausa. Solía pensar que papá era la brújula, la constante, añadió. Resulta que era la distorsión. Clare no respondió. No hacía falta. Al otro lado del país, los periódicos llevaban el mismo titular: el fantasma que habló. Clare Walsh rompe el silencio. Los canales de cable transmitían montajes, Clare en imágenes militares granuladas, yuxtapuestas con los impactantes clips del tribunal. En un segmento, un grupo de defensa de denunciantes la llamaba la voz más importante silenciada por las operaciones encubiertas de Orión. Ella no los veía.
En cambio, abrió una carpeta marcada, casos sin resolver, y empezó a resaltar líneas que mencionaban otros expedientes de personal manipulados. Julia se acercó y señaló uno: ese es el sargento HY. Papá dijo que renunció, lo obligaron a irse, respondió Clare. Su trabajo se extendió hasta la noche. Dos hermanas revisando una década de engaños. Mientras tanto, en los pasillos de la sede de Orión, antaño una fortaleza de mando, las luces parpadeaban, las oficinas se vaciaban, los escritorios quedaban despejados. Solo un cartel permanecía. Pegado en una puerta, baja administrativa, indefinida, de vuelta en Elmswood, Clare estaba de pie frente a su casa de la infancia. No entró. A través de las cortinas de encaje, podía ver a su madre inmóvil, mirando la calle. No saludó. Clare tampoco. Clare susurró para sí misma, más al aire que a alguien que pudiera escuchar: algunos fantasmas se quedan. Algunos eligen irse. Se dio la vuelta antes de que su reflejo desapareciera en el cristal. La justicia no se siente como triunfo. Se siente como supervivencia. Clare estaba sentada en su nuevo apartamento. Ya no era un escondite, sino un espacio tallado desde la claridad. Las estanterías estaban llenas de libros, algunas fotos enmarcadas y una sola placa pequeña: Teniente Clare Walsh, Unidad Ryan, bajo una bandera doblada. Ella no la colgó. Julia sigue afuera, la lluvia había amainado. Dentro, Clare escribía. Con una determinación silenciosa. El título en la primera página: borrada para ser recordada. No tenía editor, ni plazo, solo la necesidad de contarlo todo, desde los días de sesiones informativas en la sombra hasta el momento en que su nombre desapareció de los servidores. La traición, la pérdida, la supervivencia. Sus dedos se movían con ritmo constante, como un latido. Julia entró en la habitación con una carta en la mano. Dudó antes de ofrecérsela. Es de mamá, dijo. Clare la tomó sin expresión. El sobre era sencillo. Sin dirección de remitente. Dentro. Una sola línea. Con Van me vio estar en el lago. Clare lo leyó una vez. Luego otra. Sin disculpas, sin explicaciones, solo un reconocimiento distante de una madre que nunca supo muy bien qué hacer con una hija como ella. Dobló la carta y la colocó en el cajón. Más tarde esa tarde, Clare condujo en silencio hasta el Knox Memorial Grove, una parcela modesta en las afueras del pueblo. El aire olía a cedro y a lluvia. Un solo banco daba frente a la placa grabada con el nombre de Elias Knox, sin rango, sin título, solo una fecha de muerte y silencio. Colocó un pequeño ramo en la base. Me viste cuando yo no podía verme a mí misma, susurró. Ningún viento respondió, pero de alguna forma se sintió escuchada. De regreso en el pueblo, llamó Kessler. Ella dejó que sonara una vez antes de contestar. Han ofrecido un programa de protección, dijo él. Nueva identidad, nueva ubicación. Ya terminé de esconderme, respondió Clare. Me ocultaron lo suficiente para toda una vida. Kessler no insistió. Simplemente contestó. Entonces, hazte escuchar. 2 días después, en la sala de conferencias interna de la CIA, Clare se encontraba frente a un consejo de veteranos y oficiales de inteligencia. Avery Lynn estaba sentada junto a Julia, ya. No como una periodista cubriendo una historia, sino como una amiga que permaneció mucho después de que los titulares se desvanecieran. Clare habló con sencillez. Sin dramatismos, sin adornos, solo la verdad. No regrets para destruir Orion, dijo. Regresé porque no quería ser borrada. No quería que otros fueran borrados tampoco. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Entonces, el presidente del consejo se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran amables pero agudos. Teniente Clare Walsh, dijo. Ella se enderezó, el reflejo de años de entrenamiento marcando cada músculo, conteniendo el aliento. Él sonrió con suavidad. Bienvenida de nuevo. Me llamaron un fantasma. Pero los fantasmas no mueren, atormentan. Las banderas de primavera ondeaban contra el cielo como señales de desafío. Los estandartes enmarcaban el escenario de la academia. Milita, sus colores intensos y inquebrantables bajo el sol de la mañana. Filas de cadetes con uniformes impecables permanecían erguidos, las botas relucientes, el futuro alineado frente a ellos. Clare estaba detrás del podio, los dedos descansando con ligereza sobre el borde. Sus medallas habían sido devueltas, su nombre restaurado, pero no llevaba ninguna. Solo un sencillo traje azul marino y un prendedor plateado en forma de brújula. Escaneó el público. Julia estaba 3 filas atrás, las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, un orgullo silencioso desbordándose en su mirada.
Un icono de transmisión en vivo parpadeaba en la esquina de las cámaras alineadas a lo largo de los pasillos. En algún lugar, al otro lado, Kessler estaba mirando. No había dicho que lo haría. No hacía falta. Clare respiró hondo y comenzó. Alguna vez estuve donde ustedes están, dijo. Tenía un expediente, un rango, un propósito, una pausa. Y un día, el expediente desapareció. Mi nombre desapareció. No porque fracasara, sino porque hice la pregunta equivocada en el momento equivocado. Los cadetes se inclinaron hacia adelante, en silencio absoluto. Aprendí algo en esos años de silencio. El valor no siempre grita. A veces es el susurro. ¿Qué dice? Sigo aquí, no mencionó a su padre. No era necesario. La sombra de su nombre ya no pesaba más que el suyo propio. Me dijeron que yo era un error, continuó. Pero no lo era. Yo era incómoda. Así que me borraron. Miró los rostros frente a ella, jóvenes, atentos, llenos de ideales intactos. Pero hay algo sobre la verdad. Aunque tu expediente diga que ya no existes, tu verdad sigue respirando. Y si luchas por ella el tiempo suficiente. Eventualmente alguien escucha, cerró su discurso con un pasaje de sus memorias. A los borrados, los veo. A los silenciados, los escucho. A los fantasmas que intentan enterrar, sigan apareciendo. Porque no desaparecemos. Recordamos. Y ahora ellos también lo hacen, silencio. Luego un aplauso lento. Luego, todos de pie. Una ovación no de lástima ni de protocolo, sino de reconocimiento. Las mejillas de Julia estaban húmedas. Clare le dio una pequeña inclinación de cabeza antes de bajar del escenario, mientras caminaba por el pasillo, un cadete joven, apenas de 20 años, con la mirada acerada y nerviosa, se adelantó con determinación. Señora, ¿leerá mi caso? Clare no dudó, sus labios se curvaron en una sonrisa suave pero firme. Ya lo hice, los que intentaron enterrar su nombre ahora permanecen bajo las ruinas de su propia mentira. Clare no solo sobrevivió a su traición. Reescribió el final. Que creyeron sellado. Porque cuando la injusticia se enfrenta con un valor inquebrantable, el veredicto final puede resonar por toda una vida. Ningún muro de mentiras puede resistir para siempre contra la marea de la verdad.